Muy buenas tardes. A continuación vamos a ver lo que es la sesión 10, que corresponde al tema de hepatitis viral. Pero primero vamos a banquear un poquito sobre el tema de la clase pasada, que fue pancreatitis aguda. Entonces, como ya saben, me ayudan prendiendo su micro para responder o en todo caso por el chat. En la primera pregunta nos dice, en casos de pancreatitis aguda grave, disminuyen los niveles séricos de A, lipasa, B, amilasa, C, transaminasas, D, calcio o E, hematocrito. ¿Cuál de estas es la que disminuye en pancreatitis aguda grave? ¿Quién me responde? ¿Alguna, chicas? ¿Alguna se acuerda cuál de estas era la que disminuía? Y está en los criterios de Ransom, es más, lo mencionamos. ¿Cuál de estos disminuye en un escenario de pancreatitis aguda grave? ¿Nadie? Es la D. Ujú, muy bien. Sí, calcio. Acuérdense que la lipasa y la amilasa, o aumentan 3 niveles más de su valor de límite normal, o se mantienen normales pero no disminuyen, ¿no? Las transaminasas, se pueden elevar y es un criterio también de Ransom. El hematocrito, disminuye ligeramente, pero quien disminuye, casi siempre la pancreatitis aguda grave es el calcio, ¿no? Es más, marcaban un valor de 8 mil por decilitro. Hipocalcemia. Muy bien. En la emergencia se encuentra una paciente mujer de 35 años con diagnóstico de pancreatitis aguda con score de Marshall 1, o sea, sin falla de órganos, y con estudio tomográfico que muestra agrandamiento de páncreas y necrosis del 40% de la glándula. ¿Qué grado de severidad le corresponde? A, pancreatitis aguda moderada, B, pancreatitis severa, C, pancreatitis aguda leve, D, pancreatitis aguda muy severa o E, no es posible definir severidad solo con estos parámetros. Entonces, me están diciendo que no hay falla de órganos y que hay complicaciones locales, ¿no? Que es agrandamiento de páncreas y necrosis del 40% de la glándula. Entonces, si solo hay complicaciones locales, ¿cuál es? ¿La aguda leve, la aguda moderada o la aguda severa? Porque creo que las demás ya las podemos descartar, ¿no? ¿Cuál de esas tres corresponde a esta paciente con pancreatitis aguda? A. Ujú, muy bien, la A, pancreatitis aguda moderada. Muy bien, acuérdense que en la leve no había ni complicaciones locales ni falla multiorgánica. En la moderada había o falla multiorgánica transitoria, menos de 48 horas, este, con o sin complicaciones locales, que son agrandamiento de páncreas, necrosis pancreática, abscesos, etcétera. Y en la pancreatitis aguda severa había complicaciones locales con falla orgánica persistente, más de 48 horas, ¿ya? Ese es el score de Atlanta. Ya les dije que score de Atlanta, score de Ransom, Marshall son las tres más preguntadas. Ya, listo. Ahora sí vamos a entrar a lo que es
la sesión 10 de gastroenterología, donde vamos a ver lo que es hepatitis viral. Entonces, vamos a ver algunas generalidades, aspectos clínicos y vamos a ahondar sobre todo más en lo que es la hepatitis A, B y C. Entonces, en lo que es la hepatitis, cuando hablamos de hepatitis viral, la hepatitis viral es una enfermedad infecciosa del hígado, que es causado por distintos virus. Ustedes saben que los virus son parásitos intracelulares obligatorios, es decir, que sí o sí necesitan de la maquinaria celular para poder multiplicarse, ¿no? Que se caracteriza por una inflamación del hígado hepática con o sin necrosis. ¿Ya? Vamos a ver que en algunos hay necrosis hepatocelular y en otros no. Entonces, en realidad, cuando hablamos de hepatitis A, B y C, la clínica muchas veces puede ser similar, incluso los hallazgos histopatológicos también, el periodo de incubación, pero aquí lo que vamos a ver que los diferencia, pues son ya las pruebas más específicas, ¿no? Las pruebas serológicas, las pruebas de PCR, las pruebas de ELISA, incluso los factores epidemiológicos, ¿no? Donde es importante preguntar siempre en las historias clínicas, los posibles medios de contagio, ¿no? Vía sexual, vía fecal oral, vía parenteral, por, este, en caso de embarazadas, a sus hijitos. Entonces siempre es importante conocer las vías de transmisión para poder ahondar en ellas en la historia clínica. Entonces aquí tenemos que las hepatitis tienen tres fases. Una fase prodrómica que ocurre durante el periodo de incubación, ¿no? Cuando todavía no hay una clínica específica de la enfermedad, no se manifiesta tal cual la enfermedad, sino que el virus está replicando. Entonces, acá pueden haber algunos síntomas, pero que son poco específicos, ¿no? Por ejemplo, anorexias, náuseas, vómitos, artralgias, mialgias, dolor de cabeza, con o sin un poco de fiebre. Luego la fase del estado, que dura entre 2 y 6 semanas. Ya esta es la fase donde la enfermedad se manifiesta en su máxima expresión, ¿no? Generalmente, hay la presencia de ictericia acompañada de una inflamación del hígado que clínicamente se puede evidenciar en hepatomegalia. También puede haber esplenomegalia y adenopatías cervicales asociadas. Y la fase de recuperación donde ya va convaleciendo el paciente, los síntomas van desapareciendo, pero a veces se puede prolongar, se puede cronificar en casos de hepatitis B y C. ¿Ok? La hepatitis A no se cronifica. Entonces, es importante eh, primero conocer algunas características de los virus de hepatitis, ¿no? El virus de la hepatitis A tiene un ARN de lo que es su información genética. Su familia es la de picornavirus. La transmisión es fecal oral. Esta es una típica pregunta, ¿no? Fecal oral y sobre todo prevalece en áreas de bajos recursos, de pobreza, donde las medidas higiénicas son casi inexistentes o hay poco acceso a medios como el agua potable, ¿no? Entonces, el periodo de incubación son 4 semanas aproximadamente y no se cronifica. El virus de la hepatitis B, por otro lado, es un virus ADN, es el único virus ADN dentro de estos virus de la hepatitis que estamos hablando, de la familia Panavirus. Su transmisión puede ser sexual, parenteral, con un periodo de incubación de 10 semanas y sí se puede cronificar en un 5%. Mientras que el virus de la hepatitis C es de tipo ARN, de la familia Flavivirus, también de transmisión parenteral y sexual, con un periodo de incubación de 5 semanas y se cronifica en el 70%. El virus de la hepatitis D se caracteriza por ser un virus ARN, tiene la transmisión sexual parenteral y se caracteriza por presentarse
como sobreinfección de una persona que tiene el virus de la hepatitis, ¿ok? Y en ese caso sí puede cronificarse la infección. Y el virus de la hepatitis C es un virus ARN de la familia calcivirus, transmisión fecal oral y un periodo de incubación de 6 semanas y no se cronifica, ¿ok? ¿Cuáles son de mayor importancia clínica? El A, el B y el C. Ahora, hay algunas características importantes en el laboratorio del perfil hepático para saber que lo sepan interpretar ustedes también, ¿no? Cuando yo pido perfil hepático, ¿qué valores me vienen? Las transaminasas, la bilirrubina, la GGT y la fosfatasa alcalina, ¿no? Entonces, cuando hay una injuria hepática, hay que saber diferenciar si hay un patrón hepatocelular, es decir, hay un proceso inflamatorio de los hepatocitos o de necrosis hepatocelular. Y esto se manifiesta mediante la elevación de lo que son las transaminasas, la ALT y la AST. ¿Ok? Hablamos de un patrón mixto cuando hay una elevación de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina. Y hablamos de un patrón colistásico que está presente, por ejemplo, en las patologías más relacionadas a la vesícula biliar, a una colecistitis, a una coledocolitiasis. Ahí hay elevación de la GGT y de la fosfatasa alcalina. Un datito. Ya. Por si acaso, la GGT es la gamma glutamil transferasa, ¿ya? Y la FA la fosfatasa alcalina. Entonces, típica pregunta en los seminarios. ¿Cuál es el patrón colestático? Elevación de la fosfatasa alcalina con la GGT. El patrón hepatocelular que indica inflamación y o necrosis de hepatocitos es la elevación de las transaminas. Ahora, también es importante hacer lo que son las pruebas serológicas. Esto es, siempre van a ser los gold standards de lo que son el diagnóstico de las hepatitis. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a diferenciar cuál es el agente etiológico y en qué fase de enfermedad estamos, ¿no? Estamos en una fase aguda, en una crónica. Entonces, las pruebas serológicas que identifican antígenos, es decir, estructuras chiquitas del mismo virus, determinadas proteínas de superficie, o anticuerpos, ¿no? Que tenemos el IgM, el IgM, el IgG. El IgM, infección aguda, ¿no? Y el IgG, o sea, infección pasada, o puede también estar presente en una infección crónica. En una infección que ya pasó, o sea, que el paciente ya se curó, o en una infección crónica. Ahora, en la bioquímica también podemos encontrar neutropenia, linfopenia, linfocitosis, incluso linfocitosis atípica. Ya. Mm, ya. Y el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es un indicador de severidad. Porque acuérdense que en el hígado se producen también factores de coagulación. Y los factores de coagulación son los que hacen que el tiempo de protrombina, el tiempo de coagulación de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, pues ejerzan su función, ¿no? En cambio, cuando tenemos un hígado muy dañado, los factores de coagulación ya no se producen de manera suficiente, entonces el tiempo de protrombina, lo que va a hacer es aumentar. Mm, a ver, déjenme un ratito. Ya.
Entonces, ¿qué otro indicador de severidad tenemos también? La encefalopatía. Alopatía hepática. Tenemos la encefalopatía hepática y el tiempo de protrombina. Mientras aumenta el tiempo de protrombina, significa que hay trastornos de coagulación, ¿no? Con tendencia hemorrágica, que no se están produciendo. Allá. Este cuadro me pareció bastante interesante, bastante completo, como manera de resumen, ¿no? Para que ustedes recuerden la vía de transmisión de cada uno de los virus causantes de hepatitis viral. La clínica, que puede ser bastante similar en una etapa aguda, este, si tienden a cronificarse o no, la vacuna. Bueno, hay vacuna contra la hepatitis B y contra la hepatitis A, solamente este, se administra en zonas endémicas. Eh, ¿Qué tanto es la mortalidad? Sobre todo es elevada en casos de hepatitis D, ¿no? Cuando hay una persona con hepatitis B que tiene sobreinfección de hepatitis B. La hepatitis C, que puede ser mortal en mujeres embarazadas. Las complicaciones de la hepatitis A, B, C, D, E, las manifestaciones extrahepáticas de cada una de las hepatitis, qué tipo de genoma tienen, ARN o ADN, y sus valores laboratoriales, ¿no? Sus indicadores serológicos. Bueno, eso es un resumen. Me parece una tabla bastante completa que es para que ustedes ya la revisen de ahí con más calma. Entonces, vamos a empezar rápidamente. Primero tenemos lo que es la hepatitis A. La hepatitis A es muy común en regiones tropicales, en regiones donde hay bastante pobreza y poco acceso al agua potable, porque acuérdense que está relacionado con hábitos de higiene, ¿no? Como dije, existe vacunación, sí, pero esto es más que todo en zonas endémicas, y clásicamente afecta a la edad pediátrica, ¿no? Más en la edad pediátrica. Entonces, su periodo de incubación es de 2 a 6 semanas, más o menos, con un promedio de 4 semanas, y su periodo infeccioso inicia desde 2 semanas antes de, del inicio de la enfermedad, o sea, de la clínica, hasta una semana después del inicio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya desde 10 días antes de manifestarse clínicamente la enfermedad, se empiezan a eliminar, la persona empieza a eliminar el virus a través de las heces y lo continúa eliminando hasta una semana después del inicio de la enfermedad, ¿no? O sea, que tiene capacidad de infectar. Eh, el virus de la hepatitis A es un enterovirus, es decir, de transmisión fecal-oral de la familia Piconaviridae y género Hepatobiridae. ¿Ok? Eh, Cuando digo vía fecal oral, es decir, comer o tomar agua contaminada, ¿no? Mariscos crudos, por ejemplo. Factores de riesgo, ancianos, la edad pediátrica, guarderías, viajeros que van a zonas endémicas. Bueno, dentro del diagnóstico primero tenemos la clínica en su fase podrómica, que dura 1 a 2 semanas durante el periodo de incubación. Hay dolor en el hipocondrio derecho, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, diarrea y náusea, ¿ya? Esa es una clínica podrómica. Luego, en la fase ictérica, que es ya luego de las 2 semanas, bueno, hay ictericia, y la ictericia sobre todo es común en adultos. En los niños no es muy común la ictericia, pero no por eso debo descartar hepatitis A, ¿no? Porque existe la famosa hepatitis A anictérica en los niños. O sea, clínicamente no es tan amarillito, pues, ¿no? Pero tienen otros signos.
¿Qué otra clínica hay en la fase ictérica? La coluria, acolia. Y todo eso son, acuérdense, por aumento de la bilirrubina directa. ¿Ok? Bilirrubina directa aumentada. Y bueno, en la fase 3 resolución de síntomas, se autolimita esta infección hepática porque no se cronifica, ¿no? Ya dijimos, la hepatitis A no se cronifica. Entonces, igual hay que medir parámetros como el tiempo de protrombina, ¿no? Es importante. Entonces, en lo que es el laboratorio, tenemos aquí la serología para la hepatitis A. Bueno, en lo que es la hepatitis A, tenemos que el IgM, el anticuerpo IgM, va a estar elevado sobre todo en etapas, en las etapas de la infección aguda, ¿no? Infección aguda. Y el IgG se eleva cuando ya la infección ya pasó, ¿no? Cuando ya se autolimitó. ¿Ok? Aquí la serología, la verdad que es bastante simple. Y bueno, acuérdense acá lo que les decía, ¿no? La viremia. O sea, mientras haya viremia hay mayor capacidad de contagio, ¿no? Es entre las primeras 2 semanas antes de que la enfermedad se manifieste hasta una semana y media después de que la enfermedad se manifieste. ¿Por qué? Porque se elimina el virus a través de las heces. Esa es la vía de contagio, la vía fecal oral. Y bueno, el TGP, las transaminasas también, transaminasas elevadas. Transaminasas elevadas. Ah, ya me acordé qué más les iba a decir. Para que no se olviden. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? La elevación de lo que son los anticuerpos IgM antivirus de hepatitis A. Esa es la prueba de confirmación, ¿ok? Es una prueba de serología. Anticuerpos IgM antivirus hepatitis A. En cambio, ya dije que la IgG cuando se eleva, cuando la infección ya se autolimitó o cuando el paciente está vacunado. ¿Ya? Entonces, ¿qué más se puede elevar? La bilirrubina directa. También se eleva. ¿Qué más se eleva? Las transaminasas. Las transaminasas séricas. Y si se dieron cuenta acá, a veces la fosfatasa alcalina se puede elevar en lo que es la hepatitis A, ¿ya? Pero sobre todo quédense con estos. En laboratorio, el gol estándar son los anticuerpos IgM antivirus hepatitis A para confirmar. La bilirrubina directa elevada es un criterio que te orienta. Y las transaminasas séricas elevadas, ¿no? Lo que indica injuria hepática. Y bueno, siempre el tiempo de protrombina hay que medirlo, ¿no? Si está elevado, significa que está bien una falla hepática. Ahora, el tratamiento realmente es sintomático, ¿por qué? Porque esta infección se autolimita, sobre todo que se le da al paciente antieméticos, ¿no? Por esas náuseas,
persistentes. También si ha habido muchos cuadros de diarrea se le da fluidoterapia y se evalúa si hay que corregir algunos trastornos hidroelectrolíticos. Se le realiza profilaxis con medidas higiénico-dietéticas e inmunoprofilaxis pasivas y activas, ¿no? O sea, uno, educar al paciente, básicamente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la vía de transmisión, pues es vía fecal-oral, ¿no? Hay que indicarle medidas higiénico-dietéticas. La profilaxis activa es la vacuna. Y la profilaxis pasiva es la gamaglobulina. En caso de infección aguda. La gamaglobulina actúa más rápido, ¿no? Se da en caso de infección aguda y también tenemos la opción de la vacuna como medida de protección. Ya. Bueno, luego pasamos a lo que es la hepatitis B. Este es de lo que hay más que hablar. Realmente este es una de las más preguntadas en lo que es también el parcial. ¿Ya? Aquí en la hepatitis B, bueno, primero en su estructura, acuérdense, es un virus hepatótropo. ¿Qué quiere decir un virus hepatótropo? Que causa inflamación y necrosis de los hepatocitos. Y es el virus hepatótropo que causa con mayor frecuencia una infección crónica del hígado. ¿Qué otros virus hepatótropos existen? El virus de Epstein-Barr, el virus del citomegalovirus, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en la hepatitis B, este virus es de la familia Panaviridae, de género Orthohepatnavirus. Miren, aquí tenemos, es importante aquí sí resaltar sus proteínas que están en su cubierta. ¿Por qué? Porque estas nos van a ayudar a entender posteriormente la serología. No, tenemos eh, el antígeno de core, hepatitis, el HBsAg, el antígeno de core. Luego tenemos el antígeno de superficie que indica infección aguda, el HBsAg, S de superficie y C de core, ya, acuérdense así. Y el antígeno E de hepatitis. ¿Ok? Así como medimos antígenos, acuérdense que también medimos anticuerpos que aparecen como respuesta a la presencia de estos antígenos. ¿Ya? Es el único virus hepatitis, acuérdense, que tiene el ADN en su genoma. Entonces, acá, o sea, podemos ver que la infección de la- del virus de la hepatitis B, en 90-95% va a tener una curación, o sea, no va a progresar, no se va a cronificar. Ya se cronifica en un 5 al 10% y puede tener una infección fulminante en menos de 1%. ¿Ok? Cuando hablamos de infección crónica, significa que puede, o sea, cronificarse en un primer momento y esto puede progresar a cirrosis y de cirrosis a un carcinoma hepatocelular. Eso ya va a ser la clase que vamos a ver este jueves, todo lo que es cirrosis, ¿no? Y dentro de sus causas tenemos el virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje? Esto también ha sido pregunta de examen, se cronifica del 5 al 10%. Entonces, bien. Ahora, ¿en qué radica el daño fisiopatológico, el mecanismo fisiopatológico de la hepatitis B? No es un mecanismo citopático, o sea, no hay un daño directo a la célula, sino que este daño hepático es por la respuesta inmune contra los hepatocitos infectados. O sea, esto es secundario. Aquí lo voy a poner ya. Mecanismo fisio. Que a veces me acuerdo que algunos doctores preguntaban así enseguida. No daño citopático directo. O sea, no es que el virus va de frente destruir la célula, no. Sino que hay una respuesta inmune contra los hepatocitos infectados. Y esto se llama necroinflamación. Necroinflamación. Ya, ok, no se olviden de ese dato bien importante. Ahora, aquí también es importante recordar cuáles son las vías de transmisión, ¿no?
las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, la transfusión de sangre, el intercambio de agujas, o sea, la vía parenteral, por ejemplo, a través de la inyección de drogas, eh, y una transmisión también vertical, ¿no? A través del embarazo. Bueno, en lo que es el diagnóstico, primero tenemos la clínica. Como ustedes vieron en un cuadrito que les mencioné al inicio, en la hepatitis B y en la hepatitis C hay algo bien interesante que son manifestaciones, bueno, las manifestaciones típicas hepáticas y manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Entonces, primero les voy a explicar las manifestaciones intrahepáticas. Las intrahepáticas, la verdad que son bastante comunes en todos los tipos de hepatitis, que es la presencia de náuseas y vómitos, la presencia de ictericia, sobre todo por el aumento de la bilirrubina directa, la fiebre, astenia, la orina oscura, que es la coluria, el dolor abdominal, las mialgias, artralgias, y bueno, en este caso, en pacientes que progresan a una falla hepática en hepatitis por hepatitis B, hay una prolongación del tiempo de protrombina y una encefalopatía. Acuérdense, esos son signos de falla hepática. Aumento del tiempo de protrombina y encefalopatía. No se olviden, por favor, eso también es típica pregunta que hacen. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Lo vamos a poner acá. Manifestaciones clínicas extrahepáticas. Extrahepáticas. Aquí lo vamos a poner. La poliartritis crónica, o sea, la inflamación de múltiples articulaciones, pero que se cronifica, y la poliarteritis nodosa, que son como estas lesiones rojizas, dolorosas, calientes, son como estas. Esta es la poliarteritis nodosa. ¿Ok? También tenemos la anemia plásica y la glomerulonefritis membranosa. Como ven, son manifestaciones inmunomediadas, ¿no? Consecuencias de una respuesta inmune descontrolada. Glomerulonefritis membranosa que causa falla renal, anemia plástica, poliarteritis nodosa y poliarteritis crónica. ¿Ok? Ya, en lo que es la serología. A ver, este cuadro me encanta porque realmente con que te sepas este cuadro, vas bien preparada al parcial. Como te dije, lo que viene más es serología, ¿no? Entonces, siempre hay un punto de corte para definir lo que es infección crónica, infección aguda, hepatitis B, hepatitis C. Ya, tenemos el tiempo de incubación que dijimos que son de 4 a 12 semanas. ¿Y cuál es el primer antígeno que detecto de manera más aguda, más temprano? El antígeno de superficie, ya, acuérdense, ese de superficie, C de core y hay otro antígeno E, ¿no? Entonces, es el que se eleva. Este, mira, espérame. Mm, ¿Dónde está esto? Un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, después de que se eleva el antígeno S, que es el antígeno que se eleva de manera más aguda, temprana, también se eleva el antígeno E, ¿no? Que significa que el virus está replicándose. Está presente, pero también está replicándose. Luego, va a aparecer el anticuerpo. Antes se refiere a anticuerpo contra el virus, el antígeno core, ¿no?
El antígeno core, que es este de acá. Antígeno de core de hepatitis B. C de core, no se olvide. Luego también aparece lo que es el anticuerpo contra el antígeno E. ¿Ok? Entonces, acá, para entenderlo mucho mejor todavía, tenemos el antígeno de superficie, el anticuerpo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, tenemos el anticuerpo contra el antígeno core, el antígeno E y el anticuerpo contra el antígeno E. ¿Ok? Entonces tenemos, mejor lo vamos a, estos son los anticuerpos que se miden y esto, y los de rosadito son los antígenos que se miden en las pruebas serológicas. Entonces, miren, por ejemplo, en una hepatitis aguda, esto por favor, mucha atención porque son típicas preguntas. En una hepatitis aguda, ¿qué es lo que, qué es lo que está elevado en una hepatitis aguda? Está positivo el antígeno de superficie, ¿ok? Que es el primer antígeno en elevarse, indica inflamación aguda. Hay anticuerpos, anticore IgM. Acuérdense que IgM es signo de infección temprana, IgG de infección tardía o que ya ha sido autolimitado ese cuadro de infección. ¿Ok? IgM está elevado en hepatitis aguda y el antígeno E también está positivo, ¿no? Indica que esté el virus presente y que se está replicando. Luego en una hepatitis crónica, en una hepatitis crónica, ¿quién persiste elevado? El antígeno de superficie. El antígeno de superficie, pero a diferencia del anticuerpo presente, acá hay un IgG, ¿ok? Y el antígeno E está presente. Virus activo. Entonces, el antígeno E, como les dije, significa que el virus está activo, replicándose, replicándose. Por eso ustedes van a ver que en una hepatitis crónica activa y en una hepatitis crónica inactiva, ¿qué es lo que las diferencia? Que el antígeno E está presente en la hepatitis crónica activa y está negativo en una hepatitis crónica inactiva, porque el antígeno E representa actividad, virus activo, virus replicándose. ¿Ok? Entonces, en una hepatitis crónica inactiva también va a haber antígeno de superficie positivo, se va a cronificar porque el antígeno de superficie se supone que ya conforme pasan los meses debe ir descendiendo, pero si se mantiene, como en esta imagen se mantiene así elevado, significa que se está cronificando la infección. ¿Ya? Entonces, hepatitis crónica inactiva, antígeno S de superficie elevado y IgG, presencia de anticuerpos IgG y antígeno E negativo. En cambio, el anticuerpo contra el antígeno E sí está positivo. Bueno, aquí eso también es importante, hago hincapié en lo más importante. En un paciente curado reciente, el, el antígeno S debe estar negativo. ¿Ok? En un paciente curado, el antígeno S debe estar negativo. Acuérdense, si hay antígeno S, o es que hay una hepatitis aguda, o es que hay una hepatitis crónica. ¿Ok? Pero si el paciente está curado, el antígeno S de superficie debe estar negativo. En un paciente curado reciente, puede haber presencia de anticuerpos IgG. Les dije, IgG significa que el paciente ha sido curado, ha sido vacunado o tiene infección crónica. Y el anticuerpo contra el antígeno E puede estar positivo o negativo en un paciente curado. ¿Ya? Y en un paciente vacunado, lo único positivo va a ser el anticuerpo contra el antígeno S. ¿Ok? El anticuerpo contra el antígeno S. Ya. Luego, lo que es el tratamiento, por lo general en una hepatitis aguda, que se soluciona en el 90-95%, no hay tratamiento farmacológico, solo puede haber tratamiento sintomático, ¿no? De darle antieméticos,
En cambio, en la hepatitis crónica, ahí sí se le da antivirales, ¿no? Se le da tenofovir, entecavir. Estos son los medicamentos que al menos se tienen en el MINSA, ¿no? Esta terapia antiviral. Y cuando hay falla renal, una tasa de filtración menos de 50 mililitros, enfermedad hematopoyética u osteoporosis, en ese caso, bueno, se tiene que tratar la falla orgánica subyacente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son valores que me ayudan a saber qué tratamiento sí está funcionando? Uno, que las enzimas hepáticas, o sea, las transaminasas, se vayan normalizando, ¿no? No permanezcan elevadas. Luego, que haya seroconversión, o sea, se tiene que medir la serología cada 3 meses, ¿no? ¿Qué tengo que encontrar? El antígeno E negativo, los anticuerpos contra el antígeno E positivos y en prueba PCR, porque esto es en ELISA, y en PCR no debo detectar el material genético del virus. Debe ser negativo en una prueba PCR. Esos son signos de una respuesta favorable al tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué significa si mi antígeno está negativo? Significa que el virus ya no está activo, ¿no? Que no hay una replicación viral. Y bueno, eso es en relación a lo que es hepatitis B y ahora vamos a terminar ya con hepatitis C, que es mucho más cortito. Aquí en la hepatitis C tenemos lo que es el periodo de incubación de 2 semanas a 6 meses, es bastante grandecito. Bueno, la etiología es el virus de la hepatitis C, que es un virus ARN de la familia Flaviviridae. ¿Cuáles son los medios de transmisión? Un 60% en vía parenteral intravenosa por medio de drogas, sexual en el 15%, transfusión en el 10% y otros en el 5%. Ahora, la hepatitis C, es como que los porcentajes se invierten, ¿no? Aquí, en la hepatitis B, el 5% cronificaba y el 90%, el cuadro se remitía, ¿no? Se iba autolimitando, el paciente, se sanaba. En cambio, en la hepatitis C, el 85% de pacientes se le va a cronificar la hepatitis. ¿Qué quiere decir eso? Que de ese 85%, 20% puede progresar a cirrosis y 25% puede llegar a un carcinoma hepatocelular. ¿Ok? Para que sepan la gran importancia y gran peligro que significa contraer la hepatitis C. Entonces, en el diagnóstico, bueno, tenemos una clínica que ya sabemos típica de una hepatitis, ictericia, artralgia, fatiga, dolor abdominal, sobre todo en el este, hipocondrio derecho, hay que palpar si hay presencia de hepatomegalia, esplenomegalia, náuseas, vómitos, diarrea y manifestaciones extrahepáticas que aquí también vale la pena resaltarlas igual que en la diapositiva anterior. Hay nivel hematológicas, crioglobulinemia, puede haber la presencia de linfoma. A nivel endocrino puede haber un cuadro de diabetes, tiroiditis autoinmune, glomerulonefritis. Como ven, son manifestaciones inmunomediadas, ¿no? A nivel dermatológico, eritema nodoso, la porfiria cutánea tardía y el líquen plano. ¿Ok? Eh, lo que son las pruebas de diagnóstico, bueno, tenemos el ELISA para poder evaluar los antígenos y los anticuerpos y tenemos las pruebas de PCR que son las más específicas y sensibles, ¿no? Para poder identificar directamente el material genético del virus, que en este caso es ARN del virus de hepatitis C. Entonces, primero hay que evaluar la presencia de anticuerpos de virus de hepatitis C. Si la ELISA es positivo, también se le dosa el PCR, ¿no? Entonces, si en el PCR se identifica el material genético del virus de hepatitis C, te dice que el paciente tiene el diagnóstico de hepatitis C, ¿no? En cambio, si en el ELISA salen anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, pero sale un PCR negativo, es decir, que no se identifica
el material genético del virus, es un falso positivo. Y cuando el ELISA, como que sale negativo, anticuerpos negativos, pero en el PCR sí sale positivo al material genético de la hepatitis C, significa que hay un periodo de ventana. O sea, el periodo de ventana es como que un tiempo en el que entre la infección por una enfermedad y la posibilidad de detectarla a través de la sangre, ¿no? Es como un limbo. Desde que yo adquiero la enfermedad hasta que se vuelve detectable. Significa que sí tengo la infección, pero todavía no está 100% detectable en la sangre, ¿no? Entonces, por eso en ese caso hay que repetir la prueba de ELISA y el PCR si es necesario. Porque como les digo, el PCR es la prueba más específica de detectar, porque estás viendo literalmente, estás detectando el material genético del virus, ¿no? Em, ya. Aquí lo que es el tratamiento, están indicados un tratamiento antirretroviral en todos los casos. Entonces, aquí tenemos tres grupos de fármacos, ¿no? Los que van a inhibir las proteasas virales, los que van a inhibir la polimerasa y la proteína NS5A, que tiene una función muy importante en, como factor de virulencia del virus de la hepatitis C. Entonces, existen varios medicamentos, sí, el Telaprevir, el Aclatasvir, el Sofosbuvir, el Vasvir, entre tantos. Pero yo creo que los más importantes de mencionarlos son los que también tenemos este acceso, ¿no? En lo que es el MINSA. Tenemos estos esquemas, isofosbuvir con el velpatasvir, que se da 400 y 100 miligramos respectivamente, una tableta por día por 12 semanas. Como ven, es un tratamiento a largo plazo, 3 meses más o menos. Y tenemos la otra combinación que es el sofosbuvir con el daclatasvir, 400 y 60 miligramos respectivamente, una tableta por día por 12 semanas, ¿no? Isofosbuvir inhibe a la proteína NS5A, 5B, que es otra proteína importante, y el bepatavir, ah, ya, y este inhibe la proteína NS5, ya. Esos son los targets, por si les preguntan. Inhibir la proteasa viral, la polimerasa y las proteínas NS5A y NS5B. Y los tratamientos pues son por 12 semanas, más o menos. Después de eso, obviamente, hay que repetir las pruebas de ELISA, y las pruebas de PCR, ¿no? Como seguimiento de tratamiento para ver si ha habido una correcta respuesta al tratamiento antirretroviral. Bueno, eso es todo en relación a la clase de hepatitis.